Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Cómo se encuentran? Bien, todos son del salón. Espérame, obviamente veo nombres conocidos. ¿Cuál es el nombre del salón? ¿En qué salones están? Porque veo nombres también que no conozco. A ver, Florinda Mato, ajá, ok, sí, son distintos salones, sí, 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 por eso me estoy dando cuenta. Ok, entonces, más que todo para presentarme, para los que ya me conocen, bueno, soy Stephanie Michelle. eh, bueno, yo llevo como varios ciclos dictando química en la pre, así que bueno, yo con mucho gusto de poder también compartir con aquellos que quizás no están conmigo en clase, poder compartir este espacio del refuerzo académico, que en el caso de química, pues van a ser alternados, ¿no? A veces un sábado sí, un sábado no, y así, ¿no? Entonces, nada, ahora voy a compartirles la pantalla para indicarles en dónde es que encuentran lo del refuerzo académico, ¿sí? Bueno, sigan esta ruta de acá, Pre-Cayetano semestral, van a ingresar a Pre-Cayetano 2025-1, que yo imagino que es la ruta que suelen seguir mm, para todos los documentos de sus cursos, ¿sí? Y en esta sección, al final van a encontrar un apartado que dice refuerzo académico. Pues acá le van a dar clic. En refuerzo académico van a encontrar los horarios, bueno, en este caso me parece que los enlaces, no los enlaces, no, sí, los enlaces, ¿no? Y van a descargarse, en este caso, el PDF de química, lo pueden ver acá. Me comentan, porfa, si todos lo pueden descargar, porque no sé si han tenido algunas dificultades en la primera hora, pero tuve alumnos que tuvieron problemas para descargar el documento. Aparece error. Suheidi, ¿estás por ahí? No, eso fue Suheidi. Ahora, yo les pregunto, ¿han estado en el refuerzo de matemáticas? No nos tocó aptitud verbal, aunque no supe por qué. Sí, porque pusimos el link de matemática, pero estaba el profe de razonamiento verbal. Ajá, Ah, sí. vale, vale. Ya, pero ¿y pudieron descargar el documento? Eso Ah, sí, sí. sí, Por mí sin ningún problema. sí, Ok, ok. Pero aquellos que me dicen que les sale error, ¿no lo profe, pueden descargar para nada? lo que pasa es que yo traté de descargar todos los documentos que están, digamos, de razonamiento verbal, biología, matemática, pero en química no puedo descargarlo porque me aparece error, o sea, ni siquiera me aparece el documento. Claro. ¿A todos les pasa eso? Miss, yo sí he podido descargarlo. Sí, las voy a descargar. A ver, quizás por ahí pueden refrescar la página. No vaya a ser que ha habido una actualización del documento. A ver, traten de volver a refrescarlo, porfa. A ver, intenta refrescar la página y me dice si es que lo puedes descargar. ¿Ya? A ver, explicarle un poquito la dinámica. Este es un documento que tiene 15, aquí, que tiene 15 preguntas. Ya este documento descárguenselo, imprímanlo o pónganlo en una tablet, ¿no? De preferencia no usen papel, así que por ahí pues tratemos de evitar el uso de papel. Pero la idea es que podamos ir desarrollando en paralelo cada una de estas preguntas, ¿sí? Quizás en este refuerzo sí van a haber varias donde les voy a pedir que ustedes lo puedan resolver y yo luego voy a ir analizando pues cada una de las alternativas, ¿no? Porque es falso, porque es verdadero y así. ¿Ya? Entonces, eso sería básicamente las indicaciones, así que comenzamos. Otra cosa es aprovechen que
cada pregunta está orientada como a un tipo de logro de aprendizaje, para que en caso ustedes tengan alguna duda, profesora, no me queda clara esta palabra, puedes decirlo, profesora, tengo este ejemplo, ¿qué crees que sea? ¿Mezcla homogénea, heterogénea? Entonces, aprovechen en consultar otras cosas adicionales para como que quede bien cerrado, digamos, todo el tema que hemos visto. Sí. Bueno, ahora les voy a compartir mi pizarra. Ahí está. Vamos a comenzar. Dice, las sustancias y mezclas se diferencian por su composición y forma. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe lo correcto? ¿No? Te están pidiendo, pues, lo correcto. A. Mezcla homogénea siempre puede separarse en sus componentes mediante filtración. ¿Qué creen ustedes? ¿Verdadero o falso? Es algo interesante, ¿eh? Acá vamos a aprender algunas cositas. ¿Qué creen que sea? ¿Verdadero o falso? Falso. ¿Mm? Falso, ¿no? Yo sé que a primera vista uno podría decir, pero Estefanía, a ver, tú me has dicho que una mezcla se puede separar mediante métodos físicos en sus componentes más pequeños. Bueno, más pequeños no, en sus componentes, básicamente. Pero hay un caso particular que es la mezcla homogénea y la filtración, ¿no? Cuando ocurre un proceso de filtración, vamos a colocar aquí una imagen para que se den cuenta. Aquí. Vean, este es el modelo más común. Tienes un envase, le colocas un papel filtro, que es un papel ligeramente poroso, que lo que, digamos, en el mejor de los casos, lo que hace es separar el sólido del resto, ¿no? Usualmente del líquido. Pero, ¿qué pasa cuando son mezclas homogéneas? Es tan, pero tan pequeña las partículas que se han dispersado en estas mezclas que se pasan el papel filtro. O sea que es como que tú haces esto, ¿no? Y ¡boom! Se bajó todo. O sea, nada quedó retenido arriba. Entonces no funciona. Pero ojo, solamente la filtración para mezclas homogéneas. ¿De acuerdo? Para mezclas heterogéneas es muchísimo más sencillo porque rápidamente, bueno, lo puedes separar, ¿no? El sólido del líquido, ¿sí? Que a veces se le conoce como colar, ¿no? Cuando haces un jugo, por ejemplo, me acuerdo, jugo de maracuyá, ¿no? Lo que haces es colar porque siempre queda como una parte muy, muy espesa, incluso como las pepitas también, ¿no? Pero al final te queda como el líquido. Entonces, esa es una manera de poder separar la mezcla, ¿sí? Entonces, esto de acá es falso. Los compuestos están formados por varios tipos de átomos. Hasta ahí pareciera verdadero. Mientras que los elementos pueden separarse en sustancias más simples. Ya saben que esto es falso, ¿no? Muy bien. Porque los elementos, como su propio nombre lo dice, son lo básico, lo más pequeño que hay, lo elemental, y no puedo separarlo en cosas más pequeñas, ¿sí? Esto es falso. Una mezcla heterogénea tiene composición uniforme en toda su extensión. Algunas palabras para comprender, ¿no? Aprovechando esta alternativa. Dice, mezcla heterogénea, ¿no? Que tienes pues esta que tiene diferentes fases, ¿no? Que tú puedes distinguir. Composición uniforme, esto no es uniforme, ¿no? ¿Qué significa uniformidad? Que yo tenga pues un recipiente con visualmente el mismo color. Esto es uniformidad. Ahora recuerden, por favor, que algo, una materia que se vea uniforme, puede ser sustancia pura, como puede ser mezcla homogénea, ¿vale? Entonces, esto de acá nos habla de uniformidad. Ojo, uniformidad no significa que, entonces Stephanie solo tiene una sustancia. No, uniformidad tiene que ver con un tema visual, ¿ya? ¿Sí? Visual.
De hecho, justo acá estoy como procesando algunas cosas que les pueda servir a ustedes, ¿sí? De hecho, cuando ustedes les digan, es que un elemento, o por ejemplo, ¿no? La sacarosa, ¿no? La sacarosa que tiene una composición, por ejemplo, C11, H22 o 11, tiene una fase. Ojo, sí se puede usar esto. Pero fase será para mezclas. ¿Qué lo haces colocando aquí? Pues cuando es un compuesto. Porque fase se relaciona a uniformidad. Una fase uniforme. Obviamente para definir si es mezcla o sustancia pura, que tengo que ver? La composición. ¿Sí? No sé si ahí queda claro esa parte, pero se lo menciono porque a veces pueden mencionárselo. Ahora, la mezcla heterogénea de hecho no es uniforme, así que esto de acá es falso. Cuando se refiere en toda su extensión, eso de su extensión significa a toda la región. O sea, por ejemplo, esta es toda la extensión de la mezcla, no es toda la región, ¿vale? Entonces, esto es la palabra extensión, si acaso en el contexto de clasificación de materia. Por ahí, muy bien, varios ya me están colocando la respuesta por el chat. Dice, los elementos y los compuestos son sustancias puras, ¿sí? Ok. Mientras que las mezclas pueden ser homo o heterogéneas. Verdadero, ¿no? Esta sería la respuesta correcta. Vamos igual a ver la letra E, dice. Un elemento puede descomponerse en compuestos más simples mediante métodos físicos. Un elemento, chicos, no se puede descomponer. Lo que sí se puede descomponer es un compuesto, ¿sí? Y además, un compuesto se descompone por métodos químicos. Acuérdense de eso, ¿no? Compuestos por métodos químicos, o sea, reacciones químicas, por ejemplo, va a descomponerse en cosas más chiquitas, ¿sí? A, B, C, por ejemplo. Entonces esto de acá es falso. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? No necesariamente de eso, sino aprovechar este tipo de enunciados para que me puedan hacer quizás consultas similares. Aprovechen, ¿eh? Miss, una consulta. Los Sí, métodos químicos son para los compuestos y los físicos son para las mezclas, ¿verdad? ajá, sí, correcto. Ajá, correcto, correcto. Ahora, claro, hay que tener un poquito de cuidado, quizás como complementando lo que me has preguntado, Fátima. Eh, para compuestos, en el caso de descomponerlos. Pero cuando tú tienes elementos, también puedes usar métodos químicos para producir un compuesto o compuestos. ¿Ya? Entonces también podríamos utilizarlo en el contexto de elementos. No Ok, sé si Miss, ahí te gracias. respondí ok. ¿Alguna otra pregunta más, chicos? Dime, Astrid. Bueno, sí, en el caso de las mezclas homogéneas, ¿qué métodos físicos funcionan? Porque como dijo que Ah, la filtración no necesariamente funciona, entonces, ¿cuáles sí asegurado? sí. Ujú. Todas menos filtración. Esa sería la respuesta. Todas menos filtración. Ujú. Y en heterogénea más bien todos funcionan. En heterogéneas sí todas. Ahora, justo estoy pensando en algo, ¿eh? Porque tampoco funcionaría, por ejemplo, para la homogénea, la decantación. Porque cuando tú haces la decantación, esta que se suele hacer para el agua con aceite, que tú tienes dos recipientes, ¿no? Un recipiente con la mezcla y uno que va a recepcionar una parte de esa mezcla, por ejemplo, acá, esta. Claro, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Imagínate que esto sea vinagre. Yo no puedo decantarlo, ¿no? Ujú. Sí. Entonces la decantación tampoco podría ser, no puede funcionar para mezcla homogénea. Para mezcla homogénea, ¿qué puede funcionar? Por ejemplo, la destilación. Vamos a buscar acá la destilación de vino, ¿no? Ustedes saben que el vino es una mezcla homogénea, ¿verdad? Aprovechando un poquito así los ejemplos, ¿ah? Vean este de acá. ¿Quieren que les explique? Así rapidísimo. A ver, dígame. ¿Quieren que les explique? Sí, Miss, por Sí, Porque me quizá favor. me dicen, Sí, Sí, profe. sí, sí. ya, muy bien. A ver, por si por ahí les dicen alguna de estas preguntas.
Ya les voy a mostrar un ejemplo de un proceso de destilación. De hecho, les voy adelantando que la destilación es un método de separación, método físico de separación, donde ocurre un cambio físico. ¿Sí? Cambio físico. Ahora les voy a explicar cómo así. Pero no hay reacción química, ojo. No hay reacción. ¿Saben por qué se los digo? Porque a veces me ha pasado que yo les preguntaba en clase, esa imagen, chicos, que, no, profe, reacción química, pucha, porque claro, tantos materiales de laboratorio, ¿no? Obvio es una reacción, ¿no? Pero no va eso, ¿no? O sea, va, ¿qué está pasando internamente? Entonces, vean, acá ustedes tienen vino, ¿sí? Este vino lo están calentando, ¿no? Y lo van a calentar no a cualquier temperatura, ¿eh? Van a calentar a una temperatura idónea. Ahorita voy a buscar algo. Punto de ebullición del alcohol. Ya, 78. Ya. Entonces, voy a calentarlo a 79 grados centígrados. ¿Por qué? Porque ese es el punto de ebullición del alcohol. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer aquí? El vino es una mezcla homogénea. Yo sé que el vino tiene dentro de sí alcohol etílico. Entonces, yo lo que voy a querer hacer, ¿sí? Es separar el alcohol del resto. Pero ojo, analizando. Si yo quiero separar el alcohol, ¿qué hago? Pues tendré que pasar este alcohol a gas para separarlo primero de acá. Entonces, si yo lo caliento a 79, lo único que va a pasar a estado gaseoso es el alcohol. Entonces, empieza el alcohol, ¿no? Este es alcohol, por si acaso. Alcohol. Empieza a pasar a estado gaseoso. Ingresa por este tubito, no se escapa porque está sellado, por si acaso, ya está sellado acá. Entonces, el gas no tiene otra manera de escapar que por este lado, y pasa por este compartimiento eh, que es un condensador. ¿Qué es un condensador? Que en la parte de aquí, lo que está por alrededor, o sea, todo esto de acá, es agua fría. ¿Ya? Por eso que ven unos tubos. ¿Por qué los tubos? Porque lo que hace es el agua entra a este condensador. Es como si fuera ay, se me fue el nombre. Una chaqueta, ¿no? Esa chaqueta está envolviendo a este tubito de adentro, lo está enfriando con agua. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? Que el gas que está yendo, pues a una temperatura alta, va a enfriarse en este compartimiento porque está pasando agua fría, ¿no? Obviamente va a empezar a bajar su temperatura hasta que llega a su punto de su punto, bueno, hasta que este se condensa, ¿no? Su punto de, digamos, de condensación y este gas que estaba por acá inicialmente pasa a estado líquido aquí. ¿Y qué es lo que vas a obtener acá abajo? Alcohol. ¿Pero alcohol qué? Alcohol líquido. Entonces, el alcohol que estaba aquí en estado, bueno, que de hecho estaba en estado líquido, ¿no? Solamente lo que se ha hecho es separar. Entonces, tremendo, digamos, varios materiales de laboratorio, ¿no? En toda esta imagen, simplemente para un para un cambio físico, ¿sí? Es más, ni siquiera es cambio físico, ¿no? Porque, bueno, no, sí es cambio físico, ¿no? Porque pasa gas y luego pasa líquido, ya, obvio lo acabo de decir. Es un cambio físico, ¿no? Porque el alcohol sigue siendo alcohol. Ha pasado de líquido a gas y luego a líquido, ¿sí? Entonces, bueno, todo esto para explicarles, quería explicarles esto de acá, que es Miss, una mezcla, un tipo de separación de mezcla homogénea. Sí, Fátima. ¿podría repetir lo que pasa en el condensador? Sí, en el condensador lo que pasa es que hay como una chaqueta, ¿no? O sea, lo único por donde pasa el gas es este tubito delgado. Pero este tubo se está enfriando. ¿Por qué? Porque a su alrededor hay toda una capa de agua fría. Entonces, como el agua fría lo que hace es bajarle la temperatura al gas, el gas se va a condensar, va a pasar a líquido, porque le estás bajando la temperatura, lo enfrías. Y es ahí donde, en todo este proceso, casi como por la mitad al final, empieza a gotear, porque el gas, el alcohol en gas, empieza a pasar a líquido. Y ahí todo empieza a gotear, a gotear, a gotear, y después de no sé cuántos minutos, ya obtienes como una buena cantidad de alcohol, ¿no? Ok, mis gracias. Ujú, ok. Ah,
Entonces, el agua con sal, para volver a obtener sal, tendríamos que calentar el agua y eso sería un cambio físico. Ajá, correcto. Sí, sí, sí. Eso puede pasar, por ejemplo, con la sal con el agua de mar, ¿no? Si tú traes una pequeña muestra de agua de mar y lo traes a tu olla, calientas la olla, va a ebullir el agua, o sea, se va el agua en forma de gas y te queda la sal como en la parte de abajo, ¿no? Eso es lo que pasa mucho con las teteras, ¿no? Las teteras aparece un sarro. Ese sarro en realidad es que empieza a sedimentar las sales que están presentes en el agua potable. Bueno, ahora sí, regreso acá. Estoy. Ah, bueno, que es porque la puse. Bueno, entonces la 1 es la letra D. Ahora, vamos a la pregunta número 2. A ver, vamos, antes de ver las alternativas, quiero que ustedes me digan. Agua potable, ¿qué creen que sea? No, tienen 4 opciones, ¿no? Elemento, compuesto, mezcla homogénea o heterogénea. Mezcla homogénea. Ok, a ver, por ahí me dicen homo. Correcto, ¿no? Es una mezcla homogénea. ¿Por qué? El agua potable, a veces yo sé que pueden pensar, ah, pero es que Stephanie, esto es agua, no H2O. Bueno, lo que sucede es que el agua potable no solamente es H2O, es agua más minerales. Y cuando sale el agua del caño, tú no puedes decir, ah, mira, es que ahí, por ahí yo veo cloruro de potasio. No, no lo puedes distinguir, ¿no? Bajo microscopio tampoco lo puedes ver. Entonces aquí te das cuenta que el agua potable tiene minerales disueltos en esta agua, ¿sí? Ahora, el acero inoxidable, ¿qué creen que es él? Mezcla homogénea. Mezcla Ok, homogénea. premis. Algunos también me han dicho por ahí compuesto, ¿no? Y a veces se puede confundir, o incluso elementos, sobre todo por su nombre, acero, piensan que puede estar en la tabla periódica. Pero en realidad el acero es una mezcla homogénea, ¿no? Si ustedes buscan el acero es una, vamos a buscarlo acá, acero. Ahorita ustedes pueden buscar, ¿eh? Porque ya luego esto puede servirles para que puedan conocer más ejemplos y ya en el examen pues puedan responder correctamente. Acá dice el acero es una aleación de hierro y carbono. Y claro, ¿y el acero cómo se ve? Se ve de un color como plateado, ¿no? El acero. Incluso cuando hablamos de acero inoxidable, este tiene eh, algunos otros metales. Por ejemplo, les coloca, me parece, como cromo, níquel, o sea, tiene ya como incluso más metales dentro de él. Es una mezcla homogénea, ¿no? Tiene muchas sustancias, pero visualmente se ve de manera uniforme, ¿sí? Por eso que aquí la alternativa sería la letra E. La letra E. Entonces ya saben, acero inoxidable no es un compuesto, tampoco un elemento, sería una mezcla homogénea. Ya está. Vámonos a la pregunta número 3. Ah, otra cosa. Por ahí me han dicho, ¿no? Es una aleación, exacto. También les podrían ustedes decir acero, aleación. La aleación, recuerden que es el nombre que recibe una mezcla homogénea en estado sólido. ¿Sí? Ese también es el otro nombre. Bueno, vámonos a la pregunta número 3. Si por ahí surge alguna duda, ustedes con confianza me dicen, ¿sí? No sé si es que, ¿verdad? Mm, Mientras van leyendo la pregunta, voy a chequear algo. Ah, ya. Algunos quizás han descargado el documento ahora y les ha parecido sal de mesa, ¿verdad? Ya, pero había uno que era el original, que es cloruro de sodio. Así que vamos a manejar este de acá, ¿ya? Vamos a manejar este de acá y también les voy a responder la de la sal de mesa. Pero quiero que me digan cuál creen que es la respuesta aquí. A ver, les voy a dar un minutito para que me
Ok, por acá la alternativa que más se ha repetido es la letra C. Doy a veces un poco de tiempo porque yo sé que algunos lo responden o lo leen más rápido. Hay otros que se demoran un poco más, entonces para darles como un tiempo promedio, ¿sí? A ver, vamos a ver. La respuesta para esta pregunta, ojo, sería la letra C, correcto. El aluminio, ¿no? El aluminio, ustedes saben que tiene un símbolo químico de dos letras, AL, y ese sería pues un elemento. Está en la tabla periódica. Por otro lado, el cloruro de sodio tiene una fórmula. Yo sé que no hemos visto obviamente nomenclatura, pero a veces hay que ir familiarizándose con algunos nombres comunes, ¿no? Por ejemplo, también amoníaco es un compuesto, ácido sulfúrico, mm, ácido nítrico, óxido de nitrógeno, ¿no? Son nombres que tienen una única fórmula, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué no, en nombres, qué no sería un compuesto? Agua azucarada. Am, ¿Qué más? No, no, no siempre, pero me refiero a que por ahí también puede aparecer agua destilada. Y no porque tengan un nombre raro, significa que no es un compuesto. De hecho, por acá les digo, el agua destilada, si por ahí alguno se ha preguntado, el agua destilada, por si acaso, es un compuesto, porque es un agua que ha pasado por un proceso de purificación mediante la destilación, que ya este proceso se los he explicado hace un rato con el vino, que lo que hace es obtener el agua purificada. Es compuesto, porque es solamente moléculas de agua, ¿ya? El descloruro de sodio es un compuesto, porque tiene una fórmula definida. Acuérdense que los compuestos tienen fórmulas, una única fórmula, ¿no? Las mezclas no pueden tener una única fórmula, que los puedes representar, sí, por distintas fórmulas, ya eso sí, pero no que tenga una única fórmula en la mezcla. Entonces, aquí la respuesta correcta, pues, es elemento y compuesto, ¿sí? Ahora, la otra pregunta, la pregunta 3 que aparece en el documento que han descargado ahora último, aquellos que lo han descargado ahora, aparece la sal de mesa. Pues una cosa es cloruro de sodio, que tiene una fórmula, pero la sal de mesa no tiene fórmula. Además, que la composición de una sal de mesa no es solamente cloruro de sodio, sino que también puede tener otros compuestos, ya, como yodo, puede tener flúor, ¿sí? Puede tener otros iones dentro de su composición. Entonces, todo esto, cuando ustedes ven la sal de mesa, ven cristales blancos, no puedes distinguir tan claramente, ah, mira, es que ahí está el flúor, aquí está el yodo, no los puedes distinguir. Entonces, es una mezcla homogénea, ¿sí? Entonces, claro, para aquellos que están viendo el documento recién actualizado, la respuesta correcta sería la A, ¿no? Pero la que hemos visto ahora en mi pantalla sería la letra C. Bien. ¿Todo claro hasta acá? ¿Todo bien, chicos? Sí, Miss. Ujú. Vamos les voy a copiar esta es alternativa porque se ha ido a la otra página. Ah, bien, entonces, acá lo que yo voy a hacer es darles un minutito, ya, a lo mucho dos, para que me puedan dar sus respuestas. De preferencia, vamos a ir colocándolo pues en el chat, también pueden activar el micro, pero la idea es que todos tengan tiempo de poder responder.
A ver, vamos a revisar las respuestas. Ay, me encantaría ver que acá haya votaciones, es mucho más sencillo. Pero creo que no puedo hacer votaciones. Bueno, ya luego veré eso. La, la respuesta que más se repite es la B, pero también veo que algunos han colocado la A. Pues puede haber una confusión, pero fíjense, acá no necesitan incluso ni siquiera ni ver una imagen del cemento, porque la descripción misma te da la respuesta. Vean, dice, tienes un material que se usa en la construcción que es el cemento. El cemento resulta de la combinación de varios componentes. O sea, cuando ella dice que es una combinación, caliza, arcilla, yeso, muy probablemente sea una mezcla. Sigamos leyendo. Ya que se encuentran finamente molidos. O sea, ¿qué significa molidos? Que la caliza sigue siendo caliza, solo que en un tamaño más chiquito. Que la arcilla sigue siendo arcilla, pero en un tamaño molido. Y el yeso también, ¿no? Están molidos y mezclados. O sea, acá estamos hablando de una mezcla. Por eso que la gran mayoría ha estado pues entre estas dos opciones. Al observarlo, presenta una apariencia uniforme. Ajá. Si estás apurado, dices, uy, no, claro, uniforme, ya, mezcla, homogéneo, Stephanie, listo. Siguiente pregunta. No, pero siempre tienen que leer todo, porque ¿qué dice? Pero a nivel microscópico se puede identificar distintos componentes. Interesante. Bueno, no recuerdo, yo creo que sí se los dije, pero lo vuelvo a comentar. Una mezcla eh, homogénea, pues yo no puedo distinguir sus componentes, ¿no? Pero en una mezcla heterogénea, si bien es cierto, el común es que yo sí pueda ver claramente, Stephanie, ¿no? El color azul, puede haber el color anaranjado, ¿no? Pero ya saben que no siempre es así. Hay algunos casos que hay que evaluarlos en el tiempo, que si por ejemplo una mezcla se separa en el tiempo, pues siempre fue heterogénea. Leche, queso, yogur. Perdón, el queso sí es más difícil, ¿eh? Creo que el queso, me parece que el queso es mezcla homogénea. Aunque creo que sí se puede ver bajo microscopio. Bueno, hay algunos quesos también que tienen huequitos o que tienen como hierbas, ¿no? Mezcla, bueno, entonces va a depender mucho del tipo de queso. Ya, me fui para otro lado. Entonces, la mezcla heterogénea, aparte de evaluarla en el tiempo, hay que analizar si se ve bajo microscopio. El ejemplo también de la gelatina. La gelatina se puede ver sus componentes o se puede ver fases en el microscopio. Cuando se da eso, es una mezcla heterogénea. No vamos a usar términos ni coloides, ni suspensiones, ni emulsiones, que también por ahí aparecen. No vamos a trabajar con esos términos, vamos a trabajar a partir de heterogénea, homogénea, ¿no? Y heterogénea, pues ya saben que también pueden tener estas características. Entonces, al identificar estos componentes bajo microscopio, yo puedo decir que es una mezcla heterogénea, ¿de acuerdo? Entonces, según la descripción que me están dando, sin necesidad de yo conocer el cemento, ser ingeniera geológica, que tengo que conocer, no, ingeniera civil, bueno, que son los que manejan eso, no necesito, porque la descripción me lo dice. Entonces, bajo microscopio yo lo puedo identificar. Entonces, es una mezcla heterogénea, ¿sí? Ya está. Estoy pensando, pero justo esto que les dije, el queso, ya que estaba pensando en puros lácteos, justo estaba viendo que el queso parece que sí se puede ver bajo microscopio.
Lo que pasa es que con el caso del, yo misma me estoy preguntando y yo solo me estoy respondiendo, ¿no? Pero yo imagino que también se están preguntando. Hay algunos quesos que tienen de por sí algunas hierbas incrustadas, ¿no? Definitivamente eso sería heterogéneo. Pero obviamente hay quesos que están como muy, o sea, estos de acá, ¿no? Los que son procesados. Eh, Me parece que sí se puede ver bajo microscopio. Ya no veo una imagen clara aquí del queso. Pero yo imagino que como hay grasas también, estas grasas sí se pueden distinguir bajo microscopio, como que estas esferitas, ¿no? ¿Qué es eso? En TikTok. Bueno, quesos. Imagino que serán también las bacterias, ¿no? Como estas de acá, las bacterias del queso. Ya, bueno, entonces, pues, conclusión, depende del tipo de queso, obviamente, ¿no? Pero por lo general podríamos considerarlo como mezcla heterogénea, ¿sí? Muy bien. Vamos a la pregunta número 5. Sí, yo creo que varias de estas preguntas que vienen a continuación son de clasificación, entonces les voy a dar un minutito para que lo puedan responder, ¿sí? Entonces, a ver, pregunta número 5. Me dice, vamos a darles un minutito para que lo puedan, y luego que respondamos eso, te doy la palabra, Gabriel. Ok, tengo varias respuestas por aquí. A los que todavía no mandan sus respuestas, pues yo les invito a que se lancen, ¿ya? No tengan roche, no tengan roche. Ah, por aquí ya varió. Algunos me han colocado la A, la B. Listo. A ver, vamos a analizar entonces. Dice, se analiza una muestra de un líquido transparente. Ya comenzamos con líquido, ¿no? Que no presenta partículas visibles ni sedimentos. O sea, en otras palabras, que se ve uniforme, ¿sí? Su sabor varía levemente dependiendo de la fuente de obtención. Este es un punto muy curioso porque el hecho de que su sabor varíe, así sea lentamente o varíe un poco, ya te está hablando que es una mezcla. Porque si fuera una sustancia pura, elemento o compuesto, ustedes saben que independientemente de donde lo obtengan, la propiedad es la misma. No puede, ay, no es que varía un poquito el color, no, o sea, tiene que ser el mismo, ¿sí? Entonces, acá ya podríamos estar hablando de una mezcla. Sigamos leyendo, dice, ya que contiene distintas sustancias disueltas, disolución, en proporciones variables. ¿Mm? Bien, entonces por ahí varios coinciden que sería una mezcla, ¿sí? Te dicen que tiene sustancias disueltas, o sea que es una mezcla, nuevamente. Proporciones variables, ya sabes que puede ser pues homogénea o heterogénea. Cualquiera de las dos puede tener proporción variable, ¿eh? Pero ¿qué es lo importante? Que dice que no hay ninguna partícula visible ni sedimentos. Obviamente, como no te dicen nada de microscopio, pues se asume que tampoco se ve bajo microscopio. Por lo tanto, es una mezcla homogénea. Uy, Stephanie, pero no hay en la mezcla homogénea. A ver, ¿te acuerdas que en las diapositivas la mezcla homogénea pues también recibe el nombre de solución o disolución química?
¿sí? Solución o disolución. Entonces la respuesta, muy bien, es la letra E. Ahora, también acá se podrían confundir, bueno, un poquito con lo de aleación. Bueno, aleación, para que sepan, también es una mezcla homogénea, pero que está en estado sólido, como la de bronce, latón, acero, oro, 10 quilates, ¿sí? Entonces la aleación, por si acaso, es una mezcla homogénea, pero cuando está en estado sólido. Como te dicen que es un líquido, pues no corresponde. Listo, ¿hasta acá alguna pregunta? Ah, por acá alguien me preguntó, ¿la sal de mesa entonces es un compuesto o mezcla? Es una mezcla homogénea. Ahora sí, Gabriel, dime, ¿era de No, eso? era la misma pregunta. Ah, ok, ok, sí, Pero, sí, sí. ¿tiene fórmula o no tiene, no? Sal de mesa. No, o sea, la sal de mesa se le representa por distintas fórmulas, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí lo había colocado. Tienes cloruro de sodio, pero también puedes tener otros iones, yodo, flúor. Entonces, al no tener una única fórmula, tienes que representarla, pues, por la fórmula de cada componente. Entonces, no hay una única fórmula. ¿Ya? Ok, gracias. Ok. Dime, Astrid. Una consulta, y en el caso de lo que son las mezclas homogéneas, si fuera en estado gaseoso, ¿tiene un nombre particular o no? No, 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 solamente, o sea, solución gaseosa nada más, ¿no? O mezcla gaseosa. Pero Ok, no, no es que reciba un nombre. gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta más? Ok, seguimos entonces con la clasificación. Sí, Bruno, dime. Ah, sí, es que quería preguntar antes, pero me di cuenta que no tenía la mano levantada. ¿Puede mencionar algún ejemplo de solución o disolución? Sí, claro. Por ejemplo, tenemos el agua azucarada, el vinagre, la lejía, los perfumes, incluso creo que limpia vidrios, todo lo que es, o sea, vayan como que tipo a la lavandería, ¿no? Cosas de limpieza, Poet, ¿no? También son mezclas homogéneas. Entonces son todas aquellas mezclas que al menos tienen dos componentes que visualmente se ven de una sola fase, ¿no? O sea, por ejemplo, acá, si vamos a colocarlo como en una listita, aquí. Ya saben que las disoluciones, bueno, vienen a ser mezclas homogéneas, por si acaso. Lejía, vinagre, ¿no? Por ejemplo, la lejía tiene hipoclorito de sodio, que de hecho el hipoclorito de sodio de por sí tiene una fórmula, que es NaClO. Sí, está bien. No porque sepa, no porque enseñe química me sé absolutamente todas las fórmulas rapidísimas, por si acaso. Tampoco me sé toda la tabla periódica. Ya, hipoclorito de sodio. Y agua. Vinagre, ácido acético, agua. El ácido acético pues tiene una fórmula. CH3COOH. Ya, muy bien. Todo lo que son productos de limpieza muchas veces. Sí. No sé si ahí te queda un poquito más claro, Bruno. Sí, ok, vale. Listo. Entonces, vamos a la pregunta. ¿En cuál nos quedamos? En la 6. Le vamos a la pregunta número 6 también. A ver, les voy a dar un minutito para que me digan cuál creen que es la respuesta.
Genial. Bueno, primero, gracias a todos los que están empezando a colocar sus respuestas en el chat, ¿no? He recibido un montón de respuestas por aquí. Vale, entonces, algunos me han dicho elemento, otros me han dicho compuesto, pero creo que la que más se ha repetido, bueno, sí, era así, todos me han dicho la misma, ¿no? La D. Y sí, es la respuesta, ¿no? Te dice, se analiza una sustancia sólida de color oscuro, aspecto brillante, que está compuesta únicamente por un tipo de átomo. Obviamente que está algo un poco raro, ¿no? Porque compuesta, bueno, en realidad se refiere a la composición, no porque diga que está compuesta y es un compuesto, ¿ya? O sea, lo digo porque a veces puede pasar, ¿eh? Por si acaso. Entonces, está compuesta únicamente por un tipo de átomo, organizado en capas, sin la presencia de otros elementos o sustancias. Entonces, está cantadísima, ¿no? Sería un elemento. Ahora, porque los elementos pues solo tienen un tipo de átomo. Organizado en capas se refiere por si acaso así, ¿no? Como si fueran laminitas y tienes a los átomos como así en horizontal. Ok. Vámonos a la pregunta número 7. Ahí. También 1 o 2 minutos para que todos tengan la oportunidad de responder. Ok, listo. Entonces, por acá estoy viendo que la gran mayoría colocó la letra C. La letra C. Sería una mezcla heterogénea. Vamos a ver, dice, encuentran un material y lo analizan y descubren que está formado por partículas microscópicas de diferentes tamaños y colores, ¿ok? Distribuidos de manera irregular. Además, al agregarle agua, algunas partículas se disuelven, mientras que otras permanecen visibles en la mezcla. ¿Cómo se clasifica este material? Entonces, fíjense acá, ¿no? Está formado por partículas de diferentes tamaños y colores. Ya eso te está diciendo, pues, que se trata de una mezcla, ¿sí? Ahora, distribuidas de manera irregular. Acá mm, podríamos de frente hablar de una mezcla heterogénea, pero tendríamos que analizar cómo, o sea, si se están o no disolviendo entre sí. Y acá justamente viene la explicación. Dicen que si le añades agua, algunas partículas se disuelven, mientras que otras permanecen visibles en la mezcla. Entonces quiere decir como que termina algo así, ¿no? Una parte que se llega a disolver, pero hay otra zona que termina, dice, con partículas visibles, o sea, como si fueran puntitos negros, ¿no? Dentro de esa mezcla. Entonces, te das cuenta, pues, que se trata de una mezcla heterogénea. ¿Sí?
Aparte también que te dicen que son partículas microscópicas, o sea que se pueden ver bajo microscopio, de diferentes tamaños y colores. Ujú. Sí, no sé si ahí queda claro esa parte, chicos. Sí, Miss. Muy bien. Vamos a la pregunta número 8. Acá les voy a copiar las... Bueno, ustedes tienen las alternativas, ¿no? En el documento, así para no estar copiando y pegando. Ahí les dejo la pregunta 8 y me van diciendo cuál creen ustedes que sería la respuesta. A ese sí voy a dejar un poquitito más de tiempo para que lo puedan pensar. Listo, yo creo que tiempo suficiente como para que lo hayan podido leer. Acá sí veo una variación en las respuestas, aunque es cierto que veo que la alternativa que más se ha repetido es la letra A, pero también veo que me han dicho la C. Vamos a analizar. Dice que dejas un globo inflado en una habitación fría durante un tiempo. Al cabo de unos minutos, ojo con esto, minutos, se observa que el globo ha reducido su tamaño, ¿no? ¿Cómo se explica este fenómeno? Entonces, tú tienes un globo que está inflado obviamente pues por aire, ¿no? Hay gases dentro, que al cabo de un tiempo, al enfriarse, ese tamaño empieza a disminuir. Entonces, aquí la respuesta, de hecho, es la letra A. Al bajar la temperatura, las moléculas de gas se mueven más lentamente y ocupan menos espacio dentro del globo. O sea, si hay un ambiente frío, lo que va a pasar es que las partículas gaseosas, que por naturaleza están como muy alteradas, ¿no? Empieza a enfriarse, lo que va a empezar a suceder es que estas moléculas van a empezar a moverse un poquitito más lento y van a empezar a disminuir su volumen y se van a hacer más chiquitos, ¿no? De hecho, van a pasar incluso, acá te dicen minutos, ¿no? Pero pueden pasar días y este globo termina de superinflado a una cosita chiquititita. Pues esto se debe a que al enfriarse, pues empieza a disminuir el volumen de
las moléculas gaseosas, ¿no? De todo el gas. Por tanto, ocupan menos espacio en el globo y reduce su tamaño. Eso sería lo verdadero. Ahora, analizando las otras preguntas, dice, las otras alternativas. Parte del aire dentro del globo escapa. Bueno, en ningún momento en el enunciado mencionan que se ha roto el globo, ¿no? Si se hubiera roto, hubiera habido un orificio, pues lo más probable es que se haya escapado el gas. Pero aún así, si hubiera un puntito, o sea, al final se termina reventando, ¿no? Porque, o digamos que termina con su tamaño inicial, que era aplastado, ¿no? Entonces, esto de acá sería falso. La temperatura baja hace que el gas pase de estado gaseoso a líquido dentro del globo. Ojo, no porque se disminuya la temperatura o se esté enfriando, necesariamente implica un cambio de estado, porque esos cambios de estado implican a veces temperaturas precisas, ¿de acuerdo? Entonces, acá, o sea, una habitación fría no implica que estés a menos 50 grados, ¿no? A menos que vivamos, no sé, pues en el Polo Norte, ¿no? Pero eh, no puede haber un cambio como que se convierta esto a líquido, ¿verdad? Entonces, no se trata de un cambio físico, sino más bien de una reducción del volumen, ¿no? De una disminución en el movimiento. Disminuye el movimiento del gas dentro del globo. Luego, en la pregunta, en la alternativa D, el aire dentro del globo se condensa, ¿no? Ustedes recordarán que la condensación es un cambio de gas a líquido, es algo similar a la anterior alternativa y ya sabemos que eso es falso. Y forma pequeñas gotas de líquido en su interior. No, esto no pasa, falso. El material del globo se contrae por el frío, reduciendo su tamaño. O sea, esa habitación fría no es que afecte al material del globo, afecta netamente al movimiento de las partículas, ¿de acuerdo? Entonces, no influye en el material. Ahí está. La alternativa correcta sería la 8A. A ver, vamos por la pregunta número 9. Ok, veo que la respuesta que se ha repetido ha sido la letra C. Y esta es la respuesta, la C. ¿Qué sucede, no? Dice que tienes un vaso con agua al aire libre durante varias horas y al cabo de un tiempo dice que el volumen de esa agua pues ha disminuido ligeramente, ¿no? Ha habido una pequeña pues variación sin que haya sido derramada. O sea, en otras palabras, nadie ha intervenido en ese vaso con agua. ¿Cómo se explica este fenómeno? Es como si habláramos prácticamente de un proceso natural. A. El agua se ha transformado en nueva sustancia debido a una reacción química. Falso. No hay reacción química, ¿no? Pero podríamos hablar de una reacción química si es que no sé, pues se ha usado una temperatura demasiado elevada, incluso un equipo especial para hacer que esta agua se descomponga por electrólisis, ¿ya?
la electrólisis es un proceso que utiliza corriente para descomponer el agua en componentes más pequeños. Pero no es el caso, ¿eh? O sea, acá no ha habido intervención de ningún tipo. El agua ha sido absorbida por el vaso, ¿no? Y convertida en sólido. Bueno, eso no puede pasar. Parte del agua ha pasado al estado gaseoso debido a la evaporación. Correcto. Habíamos visto que la vaporización, que es este cambio de gas de líquido a gas, perdón, se puede dar en dos mecanismos, en evaporación o ebullición, ¿no? Ebullición requiere temperatura alta, que es la temperatura de ebullición. La temperatura de evaporación se puede dar a cualquier temperatura, ¿no? A cualquier temperatura, que es lo que probablemente pues ha pasado, ¿sí? Y acuérdense que no es un cambio brusco, ¿eh? O sea, no es que de pronto se quedó con casi nada de agua, no. Yo de hecho acá he colocado una diferencia muy pequeñita como para que puedan notar que ha sido de manera superficial, porque la evaporación se da así, ¿no? Es un cambio en la superficie del, en este caso del líquido. El agua sigue en el vaso, pero se ha vuelto invisible debido a un cambio en su estructura. No, falso. El agua se ha descompuesto, por ahí también pudieron haber pensado en esto, ¿no? Pero para que se descomponga, recuerden, necesitan otros mecanismos, ¿sí? Necesitan intervención. Además, el agua no se puede descomponer en un proceso natural. Se descompone, pues, en un proceso químico, ¿sí? Esto es falso. Bien, vamos para la pregunta número 10. A ustedes mismos. Ok, como estaba un poquito más cortita. Bien, la respuesta acá sería la alternativa B, ¿no? Te dicen, ¿cuál describe mejor un cambio químico? Cuando hay un cambio químico hay un cambio en la estructura, en la composición, ¿cierto? Entonces, la materia cambia de estado, pero conserva su composición. Falso, ¿no? Altera su composición. Se forman nuevas sustancias con propiedades distintas a las iniciales. Verdadero, ¿no? En un cambio químico, la fórmula, por ejemplo, de hierro pasó a óxido de hierro, ¿se acuerdan? Y esto pues nos está hablando de diferentes fórmulas que tienen diferentes propiedades. La sustancia solo cambia de forma, sin modificar la estructura interna. Esto es falso, ¿no? Porque sí se cambia la estructura interna. La composición química se mantiene constante antes y después. No, cambia. Un cambio químico es siempre reversible. Ojo con esto. Esto de acá es falso porque no siempre. O sea, sí hay casos, ¿eh? Sí hay casos por si acaso de cambios reversibles, pero no son la gran mayoría. Muy bien, vámonos a la pregunta número 11. Esta la voy a hacer yo, ¿sí? Nos piden hablar sobre la diferencia entre propiedad física y propiedad química. No es algo que ya hemos visto en clase, nos estamos adelantando un pelín, que no se preocupen que lo van a ver la próxima semana en clase, pero igual para que tengan alguna noción, ¿no? Que están de verdad íntimamente relacionados con los cambios físicos y químicos. Que de hecho por ahí algunos me están respondiendo, ¿no? La respuesta acá es la letra A. Una propiedad física se observa sin cambiar la composición. Cuando hay propiedad física, no hay cambio en la composición, ¿sí? Una propiedad química sí hay cambio en la estructura. Esto de acá es verdadero. Una propiedad química se mantiene constante en cualquier condición, mientras que una propiedad física cambia con la temperatura, ¿no? Estas propiedades no deberían de, o mejor dicho, esas propiedades sí pueden a veces cambiar en ciertas condiciones. Ya eso ya lo iremos viendo pues la próxima semana.
Las propiedades físicas y químicas siempre cambian cuando la sustancia se calienta. No necesariamente. Tú puedes calentar una sustancia y sigue siendo ella misma, ¿eh? Porque su identidad no cambia. ¿De acuerdo? Falso. Solo propiedades químicas suelen medirse con instrumentos. No, de hecho, una propiedad física como el color, yo lo puedo medir por un colorímetro. O sea, hay instrumentos. Ya por ahí les adelanto que hay una lectura para la próxima semana. Entonces vayan por ahí chequeándolo, que me parece que se habla sobre los instrumentos. Las propiedades físicas describen cómo reacciona una sustancia y las químicas indican la apariencia. No, de hecho acá es como lo contrario, ¿no? Más bien son las propiedades físicas las que describen la apariencia y las propiedades químicas las que indican cómo reacciona una sustancia. Esto es falso. Vámonos a la pregunta número 12. Ah, bueno, la pregunta 12 habla sobre que tienes un bloque de cera, ¿eh? Que se calienta lentamente hasta fundirse, o sea, hasta que pasa todo a estado líquido. La masa dice que se mantiene constante y ¿cómo explicas este proceso? Bueno, igual ustedes ahí tienen las alternativas, vamos a ver cuál creen que es. Cuando habla de fundirse, es cambio físico, por si acaso. Entonces, correcto, ¿no? En la pregunta número 12, la alternativa correcta sería la letra C. Las moléculas de cera se reorganizan sin alterar su identidad química. Perfecto, ¿no? O sea, ¿a qué se refiere con se reorganizan? A que por ahí se pueden separar un poco más. Entonces, acá estaban las moléculas de cera, pues juntas, y en el estado líquido, pues ya están un poco más separadas, ¿no? Se refiere a eso con reorganizar, pero no altera, por si acaso, la identidad. Entonces, ¿la cera se descompone? No se descompone. Cuando hablamos de descomposición, hablamos de reacción química. ¿La cera experimenta un cambio químico? Tampoco, sigue siendo la misma composición. ¿La cera desaparece? No desaparece. ¿La cera deja de existir? No puede dejar de existir. ¿Ya? Vamos a la pregunta número 13. A ver, ¿qué dicen acerca de la 13? Dice que tienes una barra de hierro que se pone al rojo vivo y luego se deja enfriar y regresa a su temperatura inicial. Bueno, ya es el líquido, pero con una menor temperatura. Ujú. Fíjense, tienen que analizar, la correcta es la letra B, ¿ya? Tienen que analizar bien, ¿seguirá siendo hierro? Sí, claro que sí, ¿no? Porque el hierro no está cambiando su composición, pero ese Fanny dice que se ha aumentado su temperatura, ¿no? En realidad, el aumentar temperatura no implica necesariamente cambio en la composición. Hay que analizar o hay que leer todo el contexto, ¿no? ¿A qué se refiere que el hierro, vamos a verlo acá? ¿A qué se refiere que el hierro se ponga al rojo vivo? Significa esto, que es como esta luz, esta iluminación que aparece cuando el hierro en sólido se calienta demasiado que pasa a estado líquido, ¿no? Algo así como esto. Y luego este hierro que ya saca en líquido dice que va a empezar a bajar su temperatura. Entonces, aquí hay un cambio físico, ¿eh? El hierro sigue estando siendo hierro en todo ese momento. Otra cosa es que si te hubieran dicho, uy, no, es que de pronto el hierro ya cambió de fórmula o cambió de composición, ¿no? Cambió de color. Ya ahí está hablando de un cambio químico, pero no es el caso. Vean, esa se le llama la fundición de oro, perdón, la fundición de hierro.
¿Es un cambio químico porque el hierro se ha transformado en nueva sustancia? No. Cambio físico porque el hierro solo cambió de temperatura y no ha alterado su composición. Verdadero. Es un cambio químico porque el hierro ha absorbido energía. O sea, absorbe energía, sí, porque se calienta, pero no es un cambio químico necesariamente por eso. ¿Ha modificado sus propiedades? Tampoco. Sigue siendo hierro. Solamente hay un tema de cambio en la temperatura. Es un cambio físico porque el hierro ha cambiado de color. Ya, ojo con esto. Si bien es cierto, hasta acá es verdadero, el cambio de color no implica cambio físico. Esto implica cambio químico. ¿Y qué pasa si cambia de color? Ya no, ya deja de ser hierro. No es como pretender, ah, no es que el oro, Stephanie, ahora es negro. No, no puede ser así. Si cambia a negro es porque ha habido una reacción química. Entonces, por esta proposición es falsa. Es un cambio químico porque al calentarse el hierro libera gases y se oxida. No, nada que ver, ¿no? Porque te dice de que este hierro recupera su temperatura inicial. ¿De acuerdo? No te está diciendo que, ah, se produjeron nuevas cosas, ¿no? No, no, no. O sea, no hay liberación de nada, ¿sí? Muy bien. Vámonos ahora a la pregunta 14 y 15, que esas se las voy a dejar en paralelo porque es muy parecido entre sí. Muy bien. En la 14, por ahí estoy viendo que me están diciendo la letra E, ¿no? El papel que se quema. Eso significa combustión. Y la combustión hemos visto en clase que es un cambio químico. El resto son cambios físicos, por si acaso. Y en la 15 sería la letra, ¿qué me dijeron? La C. Ujú. Acá te hablan sobre cambio físico. Cuando un hielo se derrite, es solamente que está pasando pues de sólido a líquido, ¿no? Entonces, es un cambio físico. El resto, oxidación, digestión, combustión y fermentación, implican cambios en la composición. En cambio, en todos estos de acá solamente implican pues cambios en la temperatura, quizás por ahí una reorganización, una separación de partículas, pero no implica producción de nuevas sustancias, ¿sí? Listo, chicos, muy bien. Ahí está el desarrollo de las 15 preguntas. Así que nos vamos a quedar hasta acá. Por ahí alguien me preguntó la diferencia entre mezcla y compuesto. La diferencia es que el compuesto tiene una única fórmula, la mezcla tiene varias fórmulas que las representa por cada sustancia. El compuesto tiene características diferentes a sus sustancias iniciales y una mezcla mantiene sus propiedades de cada sustancia. Esas son como las principales diferencias, ¿ya? Muy bien, chicos, muchas gracias por la participación también. Que tengan un buen sábado, que les vaya muy bien. Nos vemos ya por ahí con algunos en clase. Cuídense bastante. Chao, chao. Miss, gracias. Hasta Chao, luego. Miss. Gracias. Gracias.